Sí, lamentablemente tenemos que comunicar el fallecimiento de un vecino de Torkins. Eh, pero bueno, eso fue en el día de ayer, por una complicación obviamente de origen respiratorio vinculado al COVID en sí. Por más que ya estaba negativizado su enfermedad, pero las secuelas que dejó la enfermedad en sí muchas veces se prolongan y terminan causando eh, complicaciones secundarias al COVID, que fue determinante como causa de deceso del paciente, de fallecimiento. Y hoy por hoy, ¿cómo está la situación en cuanto a la terapia intensiva se refiere, en cuanto a ocupación me refiero, ¿no? La terapia intensiva tiene una ocupación en este momento alrededor del 50%, pero tenemos muchos pacientes que no están ingresados a la terapia en sí, pero que requieren un alto flujo de oxígeno dentro del hospital. Por lo cual, por habrán visto, algunos se habrá pasado por la puerta del hospital, habrán visto que armamos dos carpas afuera, estamos viendo si armamos posiblemente una tercera, porque posiblemente siempre tratamos de adelantarnos a la situación y empezar a plantear escenarios más complejos. eh, y posiblemente vamos a tener que empezar a hisopar a la gente mañana y en los próximos días afuera, en las carpas. La idea va a ser hisopar a los pacientes que consulten de forma ambulatoria en esas carpas que están en el exterior del hospital y usar lo que sería actualmente la guardia, toda para internación de pacientes que requieran observación con requerimiento de oxígeno. Entonces Diego, tuvimos que ¿cómo? ampliar el área COVID y tuvimos... Sí, No, no, termina el concepto, termina. ok. Y tuvimos que ampliar también el área COVID tomando parte de lo que es la internación, con la incorporación de más camas, que usualmente son para pacientes no COVID, internación para no COVID, porque estamos teniendo un gran flujo de consultas y por más que los test se hacen rápidos, las bioquímicas están trabajando de forma permanente y en el día nos dan los resultados, a veces la cantidad de pacientes que vienen no nos permite, aún así todo, poder determinar si el paciente es positivo o negativo y requiere oxígeno, lo tenemos que tener aislado en un lugar particular del hospital y no podemos mandarlo a la casa. Entonces, eso lleva a que tuvimos que tomar parte de la internación como área, para ampliar el área COVID. Así que bueno, estamos planteando un escenario un poquito más complejo para el distrito, con la intención de poder dar una respuesta adecuada a los pacientes y tomar en cuenta, tomar en cuenta también el hecho de que se tuvieron que suspender las cirugías programadas. Por lo menos en las próximas 2 semanas vamos a no hacer cirugías programadas porque tenemos menos camas ahora para internación general, entonces no podemos hacer cirugías de ese tipo porque las camas las estamos utilizando porque no solamente hay COVID en Torkins, hay otras patologías que requieren internación y no las podemos lamentablemente usar para cirugías programadas en sí. Diego, no, te preguntaba, hoy no tuvimos placa eh, en cuanto al números, el comportamiento epidemiológico, pero esto que vos estás diciendo también nos hace abrir los ojos respecto a cómo digamos, si se ha incrementado o no el número de casos o simplemente son testeos. No es, más allá del incremento de casos, el número actual hasta anoche era 89, hoy se sumaron, en Torkins ya se sumaron 4 hisopados más positivos, pero lo- más allá del número, más allá del número en sí, lo que importa son los casos que se presentan con gravedad, porque eh, pueden ser que quizás no tengamos muchos casos, o sí, pero lo que importa más que nada para nosotros desde el área de salud son los casos que requieren aporte de oxígeno y que pueden ser 10, 15, que quizás uno dice no es un número importante, pero para el hospital es un número importante porque son
una cantidad de pacientes que requieren internación y observación en un área con requerimiento de oxígeno, no solamente de oxígeno, yo digo con oxígeno porque ya cuando al paciente se le pone oxígeno es porque habla de un mayor impacto en su organismo de la enfermedad, entonces no es solamente oxígeno, son otras drogas que hay que colocarle al paciente, no es solamente el oxígeno como aporte. Entonces, nosotros nos tenemos que adelantar a la situación y empezamos a ver que ya entre el domingo y el lunes estuvimos en una situación en la cual casi tuvimos que tomar esta decisión de cerrar parte del hospital para ampliar el área del área COVID. Gracias al equipo de bioquímicas logramos hacer test más rápidos y lograr tratar de subsanar la situación, pero bueno, en la semana vimos que esto se sostenía en la cantidad de consultas con mayor complejidad por parte de los pacientes y tuvimos que tomar la decisión entre el lunes y el martes de hacer esto. ¿Y cómo estamos en el suministro de oxígeno? Digo esto porque, bueno, habías comentado que si bien se está pensando o ya se ha adquirido una segunda planta, bueno, también la demanda a veces hace que nos quedemos cortos, ¿no? Sí, estamos bien en este momento en lo que respecta al suministro de oxígeno. No nos falta oxígeno en el hospital. Más que nada para que se entienda, la planta de oxígeno cumple dos funciones. Por un lado es proveer el oxígeno al sistema de oxígeno central del hospital. Y por el otro es la de envasar oxígeno en tubos que se usa para proveer al resto de las unidades de los CAPS del distrito. Los CAPS vienen al hospital, retiran los tubos de oxígeno, nos dejan los tubos vacíos y se llevan tubos llenos. Y a su vez, en el caso de que aumente mucho el consumo de oxígeno en el hospital, por la conexión de pacientes al respirador o por hay una gran cantidad de pacientes con consumo de oxígeno, por más que no sea un respirador, entonces parte de esa batería de tubos que nosotros vamos rellenando la podemos utilizar también para aumentar la presión de oxígeno en el sistema de oxígeno central. Ahora, en este momento, estamos bien, estamos en una situación que no tenemos que salir a buscar oxígeno a ningún lado. De todas formas, creo que entre hoy y mañana llegaría la nueva planta de oxígeno desde Capital, desde Buenos Aires, y se instalaría en el transcurso del fin de semana. Hubo que hacer algunas modificaciones en el lugar donde va a estar alojado el equipo, que ya están terminadas prácticamente. Nos va a dar tiempo a que cuando llegue la nueva planta, ahí sí, ya vamos a estar muchísimo más holgados y tranquilos en lo que es la producción de oxígeno, tanto para el hospital como para el resto de los CAPS del distrito. Rodri. Este aumento de casos por demanda que marcabas vos recién, ¿no? Por parte de algunos pacientes y el hecho de que el fin de semana pasado hayan hasta ahí estado al borde de tener que cerrar un sector o de ampliar el sector de COVID ahí en el hospital municipal, ¿esto acelera también los pasos para lo que es el traslado de los consultorios externos, tomando en cuenta lo que vos marcabas, ¿no? Que por ahí utilizar esos consultorios externos para lo que es internación? Sí, en este momento estamos priorizando más que nada la internación. Llegado el caso que veamos que tengamos que usar ese lugar, bueno, lo hablaremos con las autoridades y veremos si podemos dar uso de esas instalaciones. Por ahora no hace falta, por ahora estamos con este cambio que hicimos, estamos más holgados en lo que respecta a las camas, a pesar de que genera un trastorno por tener que suspender las cirugías y no tener tanta disponibilidad de camas para internación general, porque insisto, los pacientes no solamente se enferman de COVID, hay otras patologías que no son COVID y que siguen viniendo a consultar al hospital y que requieren de toda forma internación. Entonces estamos todo el tiempo en ese equilibrio para tratar de que no se nos desbalance el hospital y no solamente enfocarnos en COVID y también poder dar respuesta al resto de la patología que concurre al hospital. Hoy pasamos por la parte externa del hospital y observábamos digamos, que han colocado esas dos carpas que vos manifestabas sobre lo que sería al lado del ingreso del shock room, por llamarlo de alguna manera, en ese sector. Ese lugar, vos decías, todavía no se ha utilizado, pero la intención es hacerlo. Sí, nos falta, como justo estamos en épocas de invierno, la gente y el personal, las bioquímicas que van a estar trabajando en ese sector, que por cierto ya
las bioquímicas se adaptan a prácticamente cualquier situación, no tienen ningún problema, van a trabajar afuera, pero tenemos que tratar de darle un lugar calefaccionado para que puedan trabajar, porque les va a llevar algunas horas de estar ahí afuera, y tenemos que darle la logística también a la gente que va a consultar para que no esté tan a la intemperie, esperando con estos días que vienen, estos días de frío. Hoy es una buena temperatura dentro de todo, pero en los próximos días no sabemos, porque puede llegar a caer más la temperatura, más que nada en la mañana, porque los hisopados son de 8 de la mañana a 10 y media, 11, más hacia las 10 y media, entonces esa hora, estos días anteriores, hacía bastante frío. Con respecto a los temas de los casos, vos decías recién que bueno, se han sumado un par de casos más aquí en Torkins. ¿Cómo está la situación mirando un poco sobre lo que es, por ejemplo, Cierra la Ventana, que había bajado sustancialmente la cantidad de casos, pero había subido sí, en Villa Ventana y algo también había subido aquí en Torkins? ¿Hay datos que tienen que ver con estas localidades? Sí, al día de anoche, no tengo exactamente el número, porque los estaba contando, yo tengo el acceso al número exacto, al número de casos por el sistema de seguimiento. En Torkins anoche había alrededor de 23 pacientes, en Salongaray había bajado ya a 11 el número de casos activos, en Villa Ventana 17, un poquito más, y en Sierra, que es el que tiene la mayor cantidad de casos, 34 más o menos. Todavía Sierra sigue teniendo la mayor cantidad de casos. O sea que la Pero bueno, los tendencia... números bastante auspiciosos son, digamos, en ese sentido que están bajando, ¿no? Hay una tendencia en baja de casos. Sí, hasta ahora la cantidad de casos se mantiene alrededor de 89, 90 activos en este momento, sumando, sin contar los que, como les decía hoy, los datos de hoy a la mañana, estos casos de Torkins que hemos tenido, más los casos todavía no tenemos los datos del reglamento de hoy del resto de los CAPS del distrito. Pero bueno, insisto, más allá del número, los números por ahí nos pueden engañar, nosotros nos preocupa más que nada el estado de salud de los pacientes que consultan. Estamos teniendo un mayor flujo de pacientes un poco más jóvenes que de la primera hora que tuvimos, con requerimiento de oxígeno y de mayor complejidad. Bueno, eso no es un detalle menor, ¿no? Esto está ocurriendo prácticamente en todo el país. Exactamente, esa misma tendencia que se ve en el resto del país, de pacientes más jóvenes, porque yo hablo, más allá de las noticias que aparecen, tengo mucho contacto con gente de Buenos Aires, o sea, que me quedaron amigos en diferentes hospitales, y vemos que hay mayor flujo de pacientes más jóvenes, con mayor requerimiento de complejidad en áreas de cuidados críticos o de terapia intermedia. Justamente en ese sentido, bueno, el gobierno está tratando de vacunar a otra franja etaria, ¿no? Es decir, de 60 para abajo, 50, creo que ya se está autorizando esa vacunación, ¿no? Exactamente, sí. En Torkins, de todas formas, los números que nos ha pasado región sanitaria, en lo que respecta a la vacunación, es bastante buena. El personal de salud prácticamente su totalidad está vacunado, salvo algunos ingresos que hemos tenido y que se han ido, por suerte se han podido ir vacunando. La población por encima de 60 años, en un gran porcentaje, prácticamente uno muy alto, ya está vacunada, y en los menores de 60 con comorbilidades, o sea, con factores de riesgo, también el número importante ya está casi vacunado, y los inscriptos, ¿no? Uno siempre habla de los inscriptos. Entonces, si uno mira los números de inscriptos en relación a los vacunados, los números de Torkins son muy buenos. En ese sentido, Región Sanitaria ha estado muy atento a nosotros, y podemos decir que en relación a la cantidad de inscriptos que tenemos, los números son bastante auspiciosos. Bueno, acá me están preguntando por qué siguen las escuelas abiertas. Dice que hay cada vez más casos y familias aisladas. Este es un tema, ¿no? Es decir, el tema de los casos que se van dando y el aislamiento que produce, lógicamente, pero ¿es la escuela o es la sociedad en su conjunto? No es todo el tiempo estamos hablando, siempre se contactan el personal de educación, los directivos del área de educación con nosotros, y a pesar de que obviamente hay casos de personas docentes y alumnos que han sido positivos,
los contactos no son dentro de las, hemos visto que los contactos no son dentro de las escuelas. ¿Por qué? Porque las aulas están ventiladas, los chicos mantienen la distancia, usan el tapaboca, el docente usa el tapaboca y una máscara, lo cual eso reduce la posibilidad de contagio. Entonces, sí, la gente de salud aísla la burbuja, pero eso no implica que tenga que aislarse, se aísla la burbuja, pero para mantener, se aísla en el sentido de mantener la virtualidad, pero no es que no tiene indicación de aislamiento de parte de salud, porque no lo consideramos contactos estrechos. Entiendo que uno tiende a pensar en el sentido que vos me decías, Miguel, pero hasta ahora no hemos visto que haya habido focos importantes en alguna escuela que haya implicado tener que cerrarla en sí, pero bueno, distinto es en el jardín, porque en el jardín los chiquitos están sin tapabocas y el contacto con la docente es más estrecho. La situación de los jardines es un poco diferente, ahí tenemos que prestar más atención. Pero en el resto, lo que es primaria y secundaria, hay un protocolo establecido y los chicos aprendieron a respetarlo y los docentes son también muy estrictos en hacer lo que se respete ese protocolo. La mayoría de los contagios, lamentablemente, se siguen dando fuera y los focos no son los chicos, terminan siendo generalmente vamos a lo que vamos siempre, ¿no? A las reuniones sin cuidado, sin mantener la distancia, sin tapaboca, eso es lo que termina generando que la enfermedad se siga diseminando. Diego, vos decías hace un rato, les preocupa la gravedad, no tanto la cantidad. Pero a la gente, a ver, el común denominador de la gente no se entera, ni se tienen por qué enterar de la gravedad de los casos, porque esos son temas médicos exclusivamente. Pero sí sabemos, y nosotros periodísticamente también, que la placa que se publica periódicamente al menos permite orientar de alguna manera a la gente. Vemos que muchos distritos lo hacen, incluso esto ha sido reclamado por algunos concejales. ¿Hay probabilidad de que se pueda seguir emitiendo la placa periódicamente? Sí, lo que pasa es que, sí, ustedes dicen, ¿por qué no publicamos la placa de forma diaria? ¿A eso te referís, Miguel? Sí, sí, sí. Claro. Bueno, sí, a veces por ahí me gustaría por ahí pedirle disculpas, nos gustaría poder hacerlo de forma diaria y lo que pasa es que la misma gente que hace la placa es la misma gente que está trabajando ahora conmigo acá en el hospital y que ve a los pacientes de internación, que ve a los pacientes de COVID y que trabaja de forma asistencial también conmigo. Entonces, muchas veces entiendo que los datos son de uso, son públicos y la gente tiene todo el derecho de saber la situación, pero a veces también nos pasa que no somos muchos y tratamos de llevarla al día, pero hay una gran sobrecarga de parte del personal de salud. Entiendan que los médicos somos pocos en Torkins y hacemos la parte epidemiológica y la parte asistencial también. Entonces tenemos muchas veces sí, reconozco que por ahí no se la hace todos los días, pero tratamos de llevarla en la medida de lo posible. Pido disculpas por eso. No, Diego, no, simplemente, bueno, algo que te lo comentaba hoy por la mañana, ¿no? Bueno, importante este paso que se ha dado con el tema de las segundas dosis que estuvieron guardadas ahí en el hospital tanto tiempo, bueno, esas fueron trasladadas al centro vacunatorio. Hoy por la mañana ya se comenzó, ¿no? Con la colocación de las segundas dosis. Exactamente. Después de haberlo hablado con región sanitaria, se decidió que se apliquen esas segundas dosis que estaban a resguardo del hospital en la posta de vacunación que está en el centro de jubilados, y eso comenzó en el día de hoy a partir de las 9:30 de la mañana. Y, digamos, ¿se sabe, digamos, en cuánto tiempo se pueden llegar a recibir más dosis? Porque, bueno, obviamente esto corresponde a las segundas dosis que estaban hace tiempo aquí en Torquín, pero, digamos, ¿se sabe cuándo puede llegar a recibir más dosis el distrito de Torquín? No sé si por ahí es el área de ustedes, pero bueno, te lo pregunto por si por ahí lo sabes. No, la verdad, sinceramente nosotros del hospital no lo sabemos,
porque se maneja siempre directamente la región sanitaria con la posta de vacunación, con los encargados de ese sector, y no pasan en sí por el hospital. Eh, por ahí le preguntaríamos al secretario de Salud si es que tiene alguna novedad al respecto, pero no me ha comentado nada y tampoco creo que lo sabe. Más allá de lo que es el COVID, de los casos COVID, como vos mismo lo decías recién, obviamente, no hay un montón de otros casos que tiene que ver también con la época que empezamos a transitar. Digo, en esto de estar atentos, ¿no? Porque me imagino que ahora se va a empezar también a complicar aún más. Distinto fue el invierno pasado, donde estábamos todos encerrados. Ahora es un invierno en el cual nos va a agarrar y nos agarra a todos en la calle, todos trabajando, y que, bueno, empiezan a aparecer un montón de síntomas que van a ser normales a un montón de enfermedades a las cuales estamos acostumbrados de toda la vida, solo que ahora, bueno, se agrega esta situación más compleja donde uno tiene que estar mucho más atento, ¿no? Claro, y esa es la causa justamente, como decía Rodrigo, del gran flujo de pacientes que tenemos. Porque no todos los pacientes que vienen terminan siendo COVID, los que vienen a consultar al hospital. Pero vienen pacientes con cuadros sospechosos que después se terminan descartando, pero hasta que nosotros logramos descartar o confirmar el caso, requieren observación en el hospital. Muchas veces son pacientes que son fumadores y vienen por cuadros respiratorios que no son COVID, pero requieren consumo de oxígeno y atención, no solamente de oxígeno, sino de otra medicación, y hasta que definimos si es o no COVID, eso lleva un tiempo de internación en el hospital y lo tenemos que considerar como un caso sospechoso, hasta que lo podamos definir hacia un lado o hacia el otro. Pero al venir tanta cantidad de pacientes, nosotros no lo podemos mezclar a los pacientes sospechosos, porque por ahí uno es positivo y el otro es negativo, y tenemos que evitar el contacto entre dos sospechosos. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Entonces, eso, la logística del hospital, ahí pasa más que nada nuestro problema. Pero bueno, es nuestra función, estamos para eso, tenemos que buscarle por así decirlo, la vuelta a la cuestión, y por eso tenemos que aumentar la capacidad de observación de pacientes de casos sospechosos. Diego, de mi parte una última, son dos en una porque la gente pregunta, tiene su inquietud. Por un lado, una señora que fue vacunada con la Oxford, primera dosis, y está esperando la segunda ya hace más de un mes, a ver si hay alguna novedad. Que vos dijiste esto, en realidad quienes convocan es el centro de vacunación, pero por así... La región sanitaria. Sí. Exacto. La región sanitaria directamente desde el ministerio se organiza la grilla, ellos cargan los pacientes en la grilla, se las pasan, lo puede visualizar la gente de la posta de vacunación, ellos cuando visualizan la grilla día por día y preparan las vacunas de acuerdo a la grilla que les pasa el ministerio. Esa es la forma de trabajo. No hay ningún tipo de intermediario ni del hospital, ni siquiera de la Secretaría de Salud. Directamente el Ministerio arma la grilla y la posta de vacunación en su sistema observa el listado de pacientes y ellos tratan generalmente un día antes de tratar de comunicarse con la gente. Como es un pueblo chico, nos podemos, dentro de todo el mundo se conoce, se pueden tratar de comunicar con la gente en la medida de lo posible. Tomen en cuenta que a veces son las grillas de 100 y pico de personas, a veces se dificulta en ese sentido, pero la gente de la posta, esa es la forma en que se trabaja. Bueno, y una última, por lo menos de mi parte, respecto al que lo comentábamos al principio, hemos estado leyendo algo, pero de todas maneras es importante que lo diga un facultativo, ¿no? El tema del tiempo entre dosis y dosis. Por ejemplo, que nos vacunamos con la AstraZeneca, ya estamos llegando al límite en los 3 meses. ¿No hay inconvenientes para la segunda? No sé. Hay un tiempo obviamente recomendado más que nada por el laboratorio que elabora la vacuna, pero lamentablemente sí. Vi la noticia, o por lo menos lo que ha comentado desde el Ministerio de Salud de Nación, que están viendo la forma de reprogramar esto y evitar de no dejar a la gente sin terminar su esquema de vacunación. Pero bueno, en este momento una respuesta formal de parte del Ministerio no tenemos.